Bueno, nuestros contertulios favoritos, Honorio y Jorge Molina. Honorio Feito, buenas. Buenos días. El tema de Cuba está que da chispas, ¿qué os parece? Se ha juntado un nuevo gobierno y, y las manifestaciones en Cuba, que hacía mucho tiempo que no se veían. ¿Qué os parece? A ver, empieza Honorio. Bueno, Cuba, en primer lugar, habría que situar, yo creo que nadie a estas alturas ignora, pero habría que situar un poquito a los oyentes y a los televidentes que tenemos. Cuba no es una república bananera al uso de otras repúblicas, y lo digo, hombre, lo de bananera sin menosprecio, ¿no? Pero no es no es tradicionalmente una república, o no ha sido nunca, una república carente de recursos. Cuba fue la perla del Caribe a lo largo del siglo XIX, cuando todavía era posesión española. Cuba se estaba erigiendo a ser el gran almacén cuando se hablaba de la construcción del canal de Panamá, que paralelamente también se hablaba de la construcción del canal de Nicaragua. Es decir, una manera de comunicar los dos océanos. Y Cuba se vieron a sí mismo con unas posibilidades y un potencial extraordinario económicamente para ser, digamos, ese punto de tránsito entre esos dos mundos y todo el comercio que se deriva. Bueno, dicho esto, como un apunte histórico, eh, y, Y y que Cuba tuvo unas rentas per cápita más altas del mundo. absoluta, absoluta. Y a finales, cuando, o sea, bueno, ya entrando en el siglo XX, cuando la revolución de Fidel, en la época de Batista, por ejemplo, que es tan criticada y tan alabado el régimen de Fidel por el inepto este del señor Garzón que tenemos de ministro de Consumo, entre otros, ¿no? Cuba tenía unos índices que, si no superaban, igualaban a los de los Estados Unidos, en mortalidad infantil, en muchas cosas, en muchas cosas. Eh, me viene a la mente, porque yo no puedo dejar de ser asturiano, me viene a la mente unas imágenes, unas postales en blanco y negro que yo tuve la ocasión de presenciar, que me enseñaron una vez en Asturias hace unos cuantos años, del Hospital Nuestra Señora de Covadonga, hospital que pertenecía al Centro Asturiano de La Habana, que fue, junto con el Centro Gallego, dos de las grandes instituciones que hubo en Cuba, en la Cuba Libre, y que marcaban la tendencia del color político del presidente de la República. Es decir, si salían conservadores presidentes del centro asturiano y del centro gallego, evidentemente el presidente de la República va a ser conservador. Y si eran liberales, pues también eso marcaba, ¿no? Pero dicho al margen de esta anécdota, aquel hospital tenía como unos 8, 10 o 12 pabellones impresionantes, impresionantes. Tanto el edificio como la organización y el nivel de medicina que se ejercía allí. Por lo tanto, o sea, Cuba no ha recibido ningún gran favor con la revolución de Fidel Castro, todo lo contrario, la han hundido en la miseria. Ahora, y ya para centrarme, y perdón por la extensión, en el tema actual, yo tengo, me han llegado dos versiones de lo que está ocurriendo en Cuba. Una de ellas es muy breve y habla de los tiempos. Es decir, los jóvenes cubanos de hoy día ya no son tan adictos a la ideología como lo fueron sus padres y sus abuelos, y están exigiendo al régimen otras cosas, apertura y algo que agite un poco el avispero y que Cuba vuelva a ocupar un lugar preponderante en la zona. Bueno, esa es una versión. La segunda versión es que todo esto nace un poco como consecuencia de unos cambios que se han venido produciendo en el orden social. Es decir, los primeros emigrados cubanos a Estados Unidos tenían familia en la isla y cuando pudieron y de la manera que pudieron enviaban sus ayudas. Y esta generación, lógicamente, por la edad va desapareciendo y esas ayudas van menguando, con lo cual el cubano actual ya no recibe ese apoyo económico que recibía desde los Estados Unidos. Ese es un punto. Y el otro punto es que también a esa manera para poder sobrevivir ha colaborado España, porque cuando Zapatero dio la posibilidad de nacionalizarse españoles a los hijos de los emigrantes, a los nietos de los emigrantes españoles, España articuló unas ayudas que venían a ser aproximadamente unos $100 por persona, con lo cual con ese dinero un cubano allí, pues, hombre, tiene otros argumentos para defenderse. Bien, termino. La agitación de estos días. La agitación de estos días necesitaría el apoyo internacional. Y eso no parece posible. ¿Por qué? Porque Biden es globalista. Por lo tanto, Biden no les va a prestar apoyo. Y de no venir de los Estados Unidos, que es la potencia más cercana que tienen,
y ya vemos cómo está la Unión Europea, y ya vemos cómo los movimientos sociopolíticos en Hispanoamérica se van inclinando hacia ese neocomunismo que hay ahora, de nuevo cuño, en Perú y en países también, veo difícil que los cubanos puedan lograr su objetivo. Ya lo dejo ahí porque no, si sigo ya acaparo yo todo el programa. Bueno, yo a lo que ha dicho Honorio creo que solo puedo decir amén, puesto que ha hecho una semblanza histórica, que creo que es muy acertada, y yo, por ejemplo, este fin de semana he tenido en Facebook un pequeño cambio de comentarios, porque apareció una persona que decía, sí, para pasar a un capitalismo de 1.000 euros y tal. Y yo sencillamente hice la pregunta, oye, ¿has estado en Cuba? Cuéntame tus impresiones y tus... Y claro, ahí en ese momento se acabó el diálogo, ¿no? Y yo creo que para hablar de Cuba, sobre todo por parte de ciertos sectores que se creen con esa superioridad moral, El problema es que hay hay, dos tipos de gente que va a Cuba. hay que Cuando son viajar a Cuba. políticos No, y tal, los yo no estoy... atienden con algodones y no ven No, la no, pero pobreza. olvídate. Yo he estado en Cuba, tanto en la Feria de La Habana como... y por lo tanto, y me he recorrido la isla Y se ve la pobreza, y, sí. y se ve... No, No, sí, se ven no se varias puede cosas. ocultar. Se ven varias cosas absolutamente... No se La puede primera ocultar. la primera cosa que a mí me llamó la atención es cómo un país tan pequeño, que es un país geográficamente pequeño, tiene tanta influencia. Y es que los cubanos son gente con mucha personalidad. Tú has apuntado que vienen de tener ya no el nivel de renta per cápita, sino que eran industriosos. O sea, ya no solamente con la industria del tabaco, había muchas más industrias, o sea, el ron, otro, con lo cual había un alto nivel de empleo, tanto de ciudad como agrario, es decir, que eran gente que de alguna manera, y después ese nivel de vida suponía formación. Y en la época rusa creo que pasó algo parecido a lo que pasó con la India en la época de Indira Gandhi, es decir, que es las politécnicas, la implantación de todas, terminó de hacer a una sociedad con un nivel de formación universitaria muy interesante en respecto a todas las zonas del Caribe. Entonces, lo que es incomprensible efectivamente es cómo se ha ido deteriorando, o sea, cómo edificios, cómo calles, cómo avenidas, cómo una forma de vida, toda la revolución se la ha ido cargando para no sustituirla más que por pobreza, por ineficacia y por falta de productividad. Y cómo ha sido un control absolutamente férreo, que no ha dejado. Y claro, el recurso fácil es el cerco que tienen con Estados Unidos. Y eso que existe es nada más que una pequeña parte de la moneda. Porque los españoles, en momentos determinados, hemos intentado estar en Cuba. Es decir, hubo un momento que se creó la zona franca para que... Y allí fueron industrias españolas, fueron empresas. Hasta que un día Fidel se dio cuenta que aquello se le escapaba de las manos, las cerró, cerró esa zona franca, se fueron a hacer puñetas todas las inversiones de la gente que había ido allí, y otra vez a mendigar, y otra vez a lamentarse, y otra vez a vender el puñetero mito del cerco estadounidense. O sea, que en el que hay una parte de verdad y otra parte de mentira, crear esa leyenda heroica y esa leyenda romántica para que de alguna manera estar ahí. Y yo pienso que eso es como en los matrimonios. La leyenda romántica de la revolución se acaba después de 10 años de matrimonio. Y vaya, yo también me callo porque creo que habrá cosas más interesantes que decir.
hace unos años, no puedo precisar cuándo, una comisión de industriales españoles viaja a la isla de Cuba, pues en estas visitas que se hacen, bueno, pues con arreglo de exteriores, comercio, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues concretamente van unos empresarios del sector lácteo español. Y entonces asisten a un acto en el cual aparece una señora, parece ser ministra o viceministra o algún cargo de estos, y la señora pues explica que bueno, pues que la ganadería cubana ha sufrido un revés como consecuencia de una epidemia que ha devastado pues la cabaña y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la señora parece ser, no sé si lo cuento muy fiel, pero bueno, más o menos viene a ser así. Desaparece de la escena porque tenía otro compromiso y se quedan ya en una especie de cóctel, bueno, pues los empresarios españoles y los supuestamente ganaderos cubanos. Y cuando la viceministra o lo que fuera aquella señora desaparece de la escena, los cubanos explican a los españoles: lo que ha contado aquí la señora no es verdad, no hubo ninguna devastación de la cabaña por causas sanitarias o filosanitarias. Se las comieron. No las tuvimos que comer. No las tuvimos que comer. O sea, eso marca pues un poco la realidad, ¿no? De lo que... En relación a los apoyos internacionales, yo creo, bueno, tengo algún dato, que muchos políticos que se manifiestan favorables al régimen cubano y que no se atreven y tal, les tienen cogido por algunos vídeos. Bueno, pero eso ya son... O sea, eso ya son pura anécdota. Pero yo abundo en lo que tú has comentado. Llegan vietnamitas y piden ayuda a Cuba en el tema del cultivo de la caña de azúcar. Hoy en día el cultivo de la caña de azúcar en Cuba es lamentable y en Vietnam se ha convertido en uno de los mayores productores del mundo. O sea, esa es también la síntesis, porque si no también podemos contar la anécdota graciosa de cuando Fidel habla de que había que crear una vaca del tamaño para que todas las familias tuvieran su vaca en su casa y cuando se va entre otros dirigentes cubanos se dice: el comandante acaba de inventar la cabra. Es decir, que a mí el primer día que llegué me hicieron que sepa que estás en el país de la doble mentira, que tiene de la doble moneda, de la doble moral, es decir, eso es lo que han creado los Castro. Y claro, ¿y cómo se sustenta eso a nivel internacional y a nivel de determinados círculos? Pues para mí es inexplicable. Lo que pasa es que en ese mundo de las ideologías progres hay tantas cosas que objetivamente no puedo entender. Pero bueno, yo soy cándido y estoy dispuesto a escuchar. En el año 84 hice mi primer viaje a Puerto Rico, es decir, a la zona del Caribe. Sí, pero vamos, sí. Concretamente a Puerto Rico. Y yo escribí un artículo, reportaje, sobre ese viaje. Además, yo coincidí, ayer, me parece que se lo comentaba yo a Joaquín ayer. Yo coincidí con unas elecciones. Las elecciones en Puerto Rico se celebran el mismo día que las elecciones en los Estados Unidos, pero lógicamente las elecciones en Estados Unidos centrifugan toda la atención y las de Puerto Rico pasan inadvertidas. Hay un paralelismo en los partidos. Hay dos partidos en Puerto Rico mayoritarios y se corresponden con los dos partidos grandes de Estados Unidos. Bueno, y yo entonces escribí que el dibujo geopolítico en el Caribe en ese momento era muy sostenido por los Estados Unidos, porque Estados Unidos mostraba los tres ángulos de un triángulo. Es decir, la libertad y la protección de los Estados Unidos, que representaba a Puerto Rico, que en aquel momento tenía la mayor renta per cápita de Hispanoamérica. La pobreza de la libertad sin tutelaje, que representaba Santo Domingo, que era la pobreza, porque una isla incapaz de salir adelante. Y en tercer lugar, lo que representaba la tutela del comunismo, que era la isla de Cuba.
otra miseria, además de la miseria, digamos, económica, había que añadir la opresión de un régimen y la dictatorial manera de ejecutar esa opresión. Era el mapa exhibía las tres formas en aquel momento. Luego las cosas han cambiado porque el mundo está en una evolución permanente. Pero que hoy día personajes como Razón o como Errejón o como estos se atrevan a vender las esencias de un régimen comunista clásico, porque incluso el neocomunismo va por otro lado. Es decir, si lo que los Castros han dejado ahí es un método tan inmovilista que es incapaz de evolucionar hacia otros estadios, eso está abocado al fracaso tarde más o tarde menos, con ayudas o sin ayudas. Eso está condenado a morirse. Ahora, si son lo suficientemente listos para buscar una vía de escape y a través de esa vía de escape empezar a mover un poquito interiormente, el cubano, como tú decías, el cubano es listo. El cubano es un personaje listo. Un personaje, además, a lo largo del siglo XIX... Industrioso. Todo. Hay de todo. Hay de todo. Generalmente sí. Hay una minoría que son innovadores, que son muy trabajadores, que son muy entregados. Yo no he dicho innovadores, porque para la innovación tienes que tener una base, una masa crítica para poder hacerlo. Pero yo he visto en La Habana tomar a un tío una foto con aquellas máquinas que había cuando éramos muy pequeños, que se ponían en agua, y estaba rodeada de esparadrapos. Se había reconstruido aquella cámara fotográfica y estaba enfrente del museo sacando fotos a los turistas y tal, y el tío sacando... O sea, ¿cómo han mantenido los coches de los años 50, los antiguos los Haiga americanos? Quiero decir que son industriosos, innovadores no, porque no tienen el campo de cultivo necesario para poder innovar. ¿Cómo coño vas a innovar cuando no tienes materias primas, cuando no tienes...? O sea, os voy a contar una anécdota personal. Yo en el hotel, por mucho Royal Service, por mucho comedor privado, por mucha zona de internet, a mí el internet se me colgaba. Yo hablo con mi gente, me dicen los informáticos argentinos, que como coincide con la hora lo van a ver, y me dicen, lo tienes todo bien, sencillamente que aquí hay un firewall que te corta. Con lo cual empecé a ver todas las cosas de trabajo, y cuando empezaba a ver el país, a ver el mundo, a ver la prensa española, a ver qué es lo que había pasado, automáticamente me quedaba sin internet. Y era un turista en un hotel de 5 estrellas en el Royal Service. Venga, hombre, ese es el problema. Los países, cuando tú le pones el pie en el cuello, sea un régimen comunista o sea un régimen liberal, la gente le cuesta tirar para adelante. Y eso es lo que pasa. Y yo, esto que estoy viendo estos días, lo recuerdo, quizás de una manera un poco diferente, pues de hace una década. Es decir, y lo que tú decías al principio, también estoy de acuerdo, que ya son otras generaciones. Y aquí es mucho más difícil controlar, porque no hay medios para controlar. A mí me llevaba en el taxi un individuo, una persona de unos 50 años, que había sido profesor universitario en La Habana y se salió para ser taxista, porque decía que cobraba en pesos convertibles y que podía comprar las proteínas que decían que el paquete del Estado que le daba todos los meses, que teóricamente tenía proteínas, llevaba 5 o 6 meses sin verlas. Y gracias a que dejó la universidad... Las propinas que le daban... Claro, porque se las das en pesos convertibles, la gente son súper atentos, con lo cual, y dices, es que yo los traduzco a euros y lo que le estoy dando es eso, una propina. Y esa gente tiene una capacidad de vivir con una dignidad que un tío que era catedrático universitario, doctor en su especialidad, no tenía narices. ¿Qué pasa en ese país? Y no era un hecho aislado, obviamente. Y no era un hecho, no es un hecho aislado, porque las circunstancias siguen estando igual.
Pues no sé cómo van a actuar las autoridades, pero si actúan como en Venezuela, matan. Bueno, hace años Claro, Castro mató a 300 o claro, 400 manifestantes. claro. Le No, no, permitía, vamos. ya se está hablando de algún muerto, se está hablando de algún muerto y se está hablando de muchos detenidos. Lo que No, pasa no, es por que Dios. Lo que pasa es que yo creo que en esta ocasión ha sido un movimiento que se ha generado de una manera bastante espontánea, pero que si no, estos hubiesen ya piolado y encerrado a todos los líderes. Lo que pasa es que la mayoría de los líderes que están en arresto domiciliario, por lo tanto no han participado en las manifestaciones y tal, pero que se ha producido por generación espontánea, o sea, por hartazgo, y porque el hambre empieza a hacer gala. A mí me contaba que ella de pequeña, una persona me contaba, que ella de pequeña decía, qué suerte tengo de vivir en este país, porque las imágenes eran de Biafra y tal. Claro, ya comparaba y decía, aquí tenemos comida, tenemos... ¿eh? En fin, la manipulación política puede llegar a extremos muy grandes, ¿no? Oye, ¿podemos sacar otro tema, el tema de los A nuevos ver, ministros? espera, me gustaría, Y Joaquín, dejamos a Cuba. Me gustaría matizar dos cosas. Sí. Sobre la violencia, hay un vídeo que corre por ahí donde hay unos cuantos avisándole a la policía o al ejército que no disparen a unos edificios porque hay mujeres. Esto es de ayer, o sea, de hoy. O sea, el vídeo está corriendo por las redes hoy. Y yo he dicho innovadores. Jorge, yo me he estudiado el siglo XIX en Cuba a través de sus personajes. A ver, la innovación, tú has citado la industria azucarera. Cuba fue la primera potencia en el mundo en la fabricación de azúcar en el siglo XIX. Claro, es verdad. Empieza por el molino, pasa al ingenio y termina en la fábrica. Esos tres pasos delatan una evolución en la explotación del producto. Ningún ingeniero inglés, ni norteamericano, ni español pueda decirles a los cultivadores de caña de azúcar cómo tendrían que hacer para mejorar sus instalaciones, conseguir mejores réditos. Pero yo digo innovadores, no a los que están dentro, sino a los cubanos. Muchos de los cubanos que han salido por motivos políticos han mostrado una gran preparación y un gran talento para controlar empresas en Estados Unidos, en toda la zona del Caribe, en España, en Europa. Telepizza. Bueno, muchas. O sea, Ron Bacardí lo sacaron de Cuba y se lo llevaron a Puerto Rico. Que está claro, ¿no? Eso es lo que hemos dicho, Honorio, que es una isla tan pequeña que tiene, ¿por qué tiene una influencia tan grande? Y es porque ha sido muy capaz, y que es una pena que en los últimos 30 años se haya acogotado a ese pueblo. Bueno, pues, eso es lo que está pasando. Que también hay que tener en cuenta cómo se ha producido ese hecho. Es decir, los listos se han marchado, los más listos, vamos a decir así. Y los que han podido. Y los que han podido. Los han matado. A mí me decía, oye, vamos a ver. Es decir, ¿por qué mi prima tal igual no somos jineteras? Pues porque realmente tenemos otras capacidades. Pero ¿cómo puede pensar un tonto que una niña de 18 años le puede gustar un tipo de 100 kilos de tal? Y me lo describía y me daba la risa. Y es verdad, es un pueblo que ha tenido que adaptarse a vivir en el día a día en algunos momentos de una forma infame. Pero en fin, cambiemos de tercio como nos pide Joaquín. Y yo, ¿me vas a permitir, Joaquín? Un último punto. Se soporta mejor en el Caribe a la sombra de una ceiba que en la Siberia a 40 bajo cero. Claro, evidentemente. Joaquín, yo sobre el tema del gobierno solo tengo que decir una cosa. Y una cosa muy seria. Bueno, dos. Una, que como creo que estamos perdiendo calidad democrática por pasos, yo creo que este gobierno se debe de merecer aquello que antes hablábamos de los 100 días de gracia. Y yo creo que deberíamos de dar los 100 días de gracia.
Dicho esto en serio, ya podemos hablar de cachondeo de todo. Podemos empezar por IZ y terminar por el que tú quieras. IZ, que por cierto, va a darnos muchas sorpresas. Ya ha empezado. Es decir, que diciendo de que la homofobia dentro del deporte, pero yo creo que en la maleta, entre sus objetivos, está convertir en disciplina olímpica el futbolismo. Y ese es uno de los grandes retos que tiene en esta legislatura su ministerio. Ya me callo. Me había quedado porque pensé que me ibas a decir que IZ iría a competir ¿En qué? ¿En qué? Iría a competir a Tokio, a los Juegos Olímpicos. ¿Qué me habías Los balones tienen que ser reglamentarios. Ministro de Cultura, cuando lo han echado de la facultad después de 5 años de perder el tiempo y de ser incapaz de sacar nada. Y de deporte... Eso no quiere decir nada. La cultura no está en las universidades. El saber y la cultura debería de estar en las universidades, pero tenemos muchas constancias de que no es precisamente donde están en estos momentos. Pero bueno, ministro de Deportes, el otro día fue a saltar una valla, pegó con la barriga y tiró la valla y se tiró a él. O sea, que quiere sustituir a Iván Redondo y tirarse por la valla. En lo de Redondo. En lo del barranco. Bueno, Joaquín, ¿has visto que en estos 2 minutos que hemos tenido estamos haciendo un ejercicio de algo que es imperdonable? Es decir, cuando la gente mira al gobierno y a los ministros y lo único que es capaz de hacer es chanzas y esto, ¿en qué situación hemos? Porque siempre ha habido ministros que te gustan más, ministros que te gustan menos, que los crees más capaces, que uno que decías, hombre, este tío va a hacer, esta mujer va a... y después se ha quedado en menos. Oye, mira, esta persona hay que ver, así, sin darnos... En cambio ahora no, ahora lo que hacemos es reírnos. O sea, nada nos inspira un motivo de reflexión seria, tranquila y tal. Es decir, eso me parece que es una pérdida de calidad democrática que estamos teniendo. Eso, entre paréntesis, sí está dicho en serio. ¿Qué os parece? Que dicen que quiso cargarse a Marlaska y no pudo porque no encontró recambio. ¿Lo saca hoy el Español? No. Yo creo está muy quemado. Yo creo que como en todos este tipo como en todos los delitos, o sea, tenemos miles de casos, ¿no? El Agurte, no sé cuánto, los ERE. Al final, los jueces, los fiscales, pegan un corte y dicen, de aquí ya no pasamos de investigar. Porque si llegas a investigar, pues acaba llegando al X, como en la época de Felipe González. ¿Quién es la X? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un caso de corrupción, hay un tal secuestro y tal. Claro que hay para encontrar ministro de Interior. Sí, como ha dicho uno de ellos, esas cosas ni se pide ni se rechazan, ¿no? Por lo tanto, claro que hay para encontrar. El problema está que en algún momento tenía que cortar, porque es que si no, cambiaba el gobierno entero. Y en el caso de Marlaska es también un golpe de fuerza de decir, que a mí no me tuerce. Cuando Massin Huerta se los quitó de un plumazo a la primera, hasta que llegó un momento que dijo, ya no acepto ningún caso más que se saque de corrupción. No dimiten, y ya no dimitió ninguno. Se van diluyendo los casos, pasan a aspectos judiciales y ahí se quedan. Por lo tanto, quiere decir que Marlaska lo podía haber sustituido, pero es que entonces también se habló de Margarita Robles, o sea que tendría que haber hecho no una remodelación de gobierno. Entonces sí tendría sentido lo que dijo Pablo Casado. Oiga, si usted va a cambiar el gobierno entero, haga elecciones y diseñe un nuevo gobierno. Es decir, en fin, Marlaska, ministro del Interior, hombre, no es el sitio para lucirse más, pero también le dieron a Laya el de Asuntos Exteriores, que es para viajar y
y hablar en inglés, que eso le gusta a ella mucho, y mira cómo la ha piciado, y no ha salido de Madrid. Bueno, nos hemos pasado de tiempo. Yo creo que tenéis un minuto cada uno de gloria y cortamos y hasta otro día. Venga, Honorio, Honorio, yo, venga. yo ya lo tengo Conclusión. todo dicho. Sobre Cuba ya hemos hablado todo y sobre el cambio de gobierno yo creo que esto es una maniobra para el circo, ¿eh? Y punto. Y no, es que no cabe más comentarios. Esto es una maniobra para el circo y ya está. Y lo que dice el español acerca de que no hay un sustituto para Marlaska, pues me parece una bobada del español, porque ni que el nivel de los demás fuera súper Sí, excelente, también es como verdad. para... Por favor. O sea, si tienes a una señora como Adriana Lastra al lado, que es la que corta el melón ahora mismo, que no tiene ninguna formación, no sé qué tiene, pero desde luego no vamos a pensar mal, pero desde luego formación ninguna, ni que el ministro de Interior necesitase ser un premio Nobel doblemente valorado, venga, por favor, tonterías de... En fin, ahí lo dejo. Vale, nos despedimos. Hasta la próxima. Pasadlo Hasta bien. luego.